Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, grabé este video para explicar un poco la publicación de mi último libro que se denomina El cielo a 100 por hora, que es mi libro número 10. Yo comencé la publicación de libros en el 2011 con la publicación de la novela La dignidad de los soldados del tiempo dorado. Después la segunda se denominó Venus sonríe como tú, el tercero El unicornio del bosque de las mariposas, el cuarto Robots en Índigo. Este último libro, el décimo, completa lo que podríamos denominar el primer ciclo literario y son 10 relatos. Es un libro de cuentos muy corto que trata sobre temas de la vida real, otros son una mezcla de realidad y fantasía y otros son completamente ficción. Descubrir cuáles son realidad, cuáles son fantasía y cuáles son mitad y ficción, pues es una tarea del lector. Y si yo les dijera cuáles son realidad o cuáles son ficción completamente, estaría dañando un poco las sorpresas, me estaría haciendo un auto spoiler del libro. Bueno, voy a hacer una pequeña explicación también de la publicación de estos libros. Alguien diría, bueno, porque simplemente porque quise, pero me gustaría también dar una explicación. En 2011 publiqué la novela La dignidad de los soldados del tiempo dorado y después vinieron 9 novelas que tratan sobre diferentes temas. Por ejemplo, Robots en Índigo habla sobre el tema de la tecnología, habla sobre el tema de la inteligencia artificial, la robótica. El universo delante de mí es una novela que publiqué el año pasado. También trata sobre el tema de la inteligencia artificial y trata sobre discusiones que existen sobre el tema de la inteligencia artificial que son reales, o sea, son discusiones que se están dando actualmente sobre ese tema de la tecnología y de la inteligencia artificial. Bueno, hay otras novelas, por ejemplo, sobre el amor juvenil, como Venus sonríe como tú, o Afrodita Celeste en los templos de cobre. Otra trata sobre el derecho, por ejemplo, mi novela, precisamente El universo delante de mí, El unicornio del bosque de las mariposas, trata un poco sobre el mundo del derecho. Pues esa es la profesión que yo tengo. Estas novelas un poco y estos libros han sido publicados también tratando estos temas, digamos, que podríamos denominar serios, desde un punto de vista de la ficción. La profesión que yo tengo, pues es la profesión de abogado y estas novelas me han servido también para aprender sobre lo que es el mundo de la literatura, el mundo de la ficción, el mundo de la escritura. La única forma de ser un buen escritor es precisamente escribiendo. Uno puede hacer muchos cursos de escritura creativa y pues yo no tengo nada contra esos cursos, me parece muy bien uno aprender tips de personas que ya tengan experiencia en estos temas y que le pueden ayudar a uno mucho. Pero yo pienso que yo siempre he sido un autodidacta y en este caso también lo he sido, pues a mí nadie me enseñó cómo escribir una novela o escribir un cuento, pues yo tuve clases de literatura en el colegio, pero pues eran las clases que le pueden dar a uno, pues digamos, de cultura general sobre el tema literario, pero ya digamos con escribiendo uno se da cuenta de las dificultades y de las limitaciones que uno tiene y de los retos que uno tiene en cuanto al tema de la escritura. Y también leyendo pues otros escritores, entonces uno trata de emularlos, decir, a mí me gustaría ser como este escritor o este recurso literario me parece muy interesante. Por ejemplo, Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura colombiano, él decía que algún día cuando él vivía en Bogotá, en una pensión estudiantil, precisamente cuando él estaba estudiando Derecho, un compañero dejó en la mesa de noche, digamos, donde ellos vivían, un libro de Franz Kafka y que él dijo, Franz Kafka, muestre a ver, y lo empezó a leer y dice García Márquez en la entrevista que él le dio a Televisión Española
que él estaba en la cama leyendo el libro y él decía que él casi se cae de la cama al leer el libro de Kafka, La Metamorfosis, y él decía, esto se puede hacer, no sabía. Y desde ahí García Márquez se volvió aficionado a Kafka. Y ahí fue cuando escribió su primer cuento, La Tercera Resignación, que fue publicado en el periódico El Espectador. Eh, García Márquez tuvo también otros escritores a los cuales él quería emular y que le gustaba mucho su estilo. Por ejemplo, Ernest Hemingway, William Faulkner. Recordemos que Faulkner se inventó un pueblo ficticio en su literatura. Y García Márquez hizo lo mismo. Macondo, pues él se inventó a Macondo, un pueblo ficticio que es como el centro de la novela Cien años de soledad. Entonces, eso es un poco lo que uno hace cuando uno lee escritores. Uno mira sus propias limitaciones, qué le gustaría emular, qué estilo le gusta a uno bastante. Por ejemplo, en este libro de relatos, El cielo a 100 por hora, trato un poco de tocar temas que me interesan mucho, como el tema, volvemos al tema de la tecnología, la inteligencia artificial, el tema del cine. Por ejemplo, hay un relato que está dedicado a Stanley Kubrick, otro relato está dedicado a un escritor que me gusta mucho, que es J.D. Salinger, muerto hace 15 años, el escritor del Guardián entre el Centeno. Entonces, y como ya lo digo, este libro de cuentos, El cielo a 100 por hora, eh, pone fin digamos, a este primer ciclo literario que comenzó con La dignidad de los soldados del tiempo dorado. Y digo que pone fin no porque no vuelva a escribir, sino porque vamos a escribir de una forma diferente y vamos a escribir otro tipo, pues vamos a meternos en otros instrumentos literarios, no experimentar no solo con el cuento y la novela, sino con otros experimentos que ustedes ya verán. Y por eso ahí comienza una especie de segundo ciclo literario, eh, después de uno pues haber tenido la experiencia de mirar pues las limitaciones que uno tiene en cuanto al campo de la escritura, que son las limitaciones que tiene todo escritor, ¿no? ¿Sí? El manejo del idioma, la redacción, el estilo, y pues uno tiene que acudir a los maestros, un poco también para emularlos, para aprender de ellos, y también un poco para saber qué le gusta a uno y qué no le gusta, ¿sí? Por ejemplo, escribir en primera persona, escribir en tercera persona. Por ejemplo, García Márquez, él trataba de escribir en tercera persona, por ejemplo, pero hay escritores que detestan escribir en tercera persona porque les parece muy difícil. Por ejemplo, a mí me parece muy difícil escribir en tercera persona, me parece mejor escribir, por ejemplo, en primera persona. O escribir en pasado, es difícil. Es difícil saber a uno cuál es incluso los tiempos verbales que uno más le gustaría. Por ejemplo, Aura de Carlos Fuentes está escrita en segunda persona. Muchísimo más difícil, muchísimo más complicado. Entonces se basa sobre eso y sobre qué temas le gustaría a uno escribir, sobre su propia vida, sobre la ficción. Por ejemplo, una de las novelas que a mí me gustó más escribir dentro de este primer ciclo literario fue, por ejemplo, Robots en Índigo, donde toco el tema de la ciencia ficción y me encantó escribir ciencia ficción. Me gustaría hacia futuro volver a tocar ese tema, que para algunos escritores es difícil porque la ciencia ficción pues es prácticamente construir algo de la nada, algo que no existe y sobre eso construir una historia. Hay escritores que les parece más fácil hablar sobre el pasado, entonces por ejemplo la novela histórica a mí sí me hace más difícil. Bueno, de eso se trata. Entonces, de eso se trata El cielo a 100 por hora. Son 10 relatos que tienen una combinación de realidad y fantasía. Unos son completamente fantasía, otros tienen realidad, otros tienen una mezcla. ¿Cuáles son fantasía o realidad? Eso lo descubre el lector. Incluso el lector le gustaría que un determinado relato fuera realidad. A otro lector le gustaría que un relato fuera fantasía. Eso también depende. Entonces, que el escritor se ponga a explicar el libro, digamos, le quita un poco de magia al relato. Bueno, entonces los invito a descargar mi novela, mi libro El cielo a 100 por hora y mi novela
la última novela que fue publicada el año pasado, El universo delante de mí. Ustedes las pueden descargar abajo en la página fbermudezg.wixsite.com/escritor. Ahí también están los enlaces a los otros libros. También les dice cómo ustedes las pueden descargar. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo.